Doctor Casanova, como evangélico, antes de hacerse católico, ¿cómo entendía, o mejor, cómo veía usted la Sagrada Eucaristía? ¿Qué era esto para usted? La Eucaristía, primero le llamábamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Era un evento que metíamos en el culto, no era el culto, era un evento, una parte que metíamos en el culto, en algunas denominaciones una vez al mes, en otras denominaciones una vez al año, y en otras denominaciones sencillamente no se fijaba. Podían pasar años y no se hacía lo que llamábamos la Cena del Señor o la Santa Cena, porque tenía un valor simbólico. Ese símbolo que hacíamos, ese gesto simbólico nos remitía al sacrificio de la cruz, y entonces el beneficio dependía del recuerdo que nos traía ese símbolo del cual participábamos. Ya se ve que no era sacramento. El sacramento querido por Dios contiene símbolo, pero no es un símbolo, es el cuerpo y la sangre del Señor. Es una diferencia básica, fundamental, que debemos identificar para entender la diferencia entre ambos mundos. Pero ¿cómo veía la celebración nuestra, la católica? No, la celebración de ustedes, la celebración de la Eucaristía carecía de sentido. Claro, no era lo que yo veía o lo que veíamos nosotros cuando nos criábamos en eso. Era lo que también nos enseñaban los que nos formaban al comienzo cuando hacíamos referencia del culto de los católicos. Ajá. Era un culto que pensábamos era idolátrico, porque primero tenía imágenes, y segundo porque se hacía referencia a otras personas que no son Dios. También porque se utilizaban instrumentos que para nosotros eran desconocidos. Eso es lo cuarto. Y lo quinto, porque se dependía, según entendíamos nosotros, de un libro y no había espontaneidad. Bueno, Entonces, era una cosa, para nosotros era una cosa prehistórica, una cosa arcaica, una cosa solamente ritualista. Bueno, usted nos decía la semana anterior que después de asistir de la mano de un sacerdote capuchino, de un fraile capuchino a la iglesia de Santa Bernardita, quedó cuestionado con esto de la Sagrada Escritura, entró a una universidad a estudiar precisamente, o ya venía estudiando esto de la Sagrada Escritura hace rato, y se encontró con una serie de verdades que, como yo creo que nos va a contar lo de Bumbán. Cuéntenos, ¿con qué se encontró? ¿Qué fue lo que a usted lo tocó tanto, doctor? Mira, es increíble porque la Eucaristía, primero, es el culto. El Señor Jesús estableció un culto personalmente. Y ese culto fue un sacramento. Y ese sacramento, que al principio llamaron nuestros primeros hermanos partimiento del pan, eventualmente Eucaristía, eventualmente la Santa Misa. De eso tenemos evidencia en Mateo, Marcos, Lucas. Interesante. Esos tres evangelios se ponen de acuerdo para hablarnos de la institución. El Señor lo hizo. San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, habla también de la intención, de la invención, de la fabricación de ese sacramento por parte de Jesús. Y San Pablo utiliza una tradición antiquísima, eso lo aprendí en el seminario evangélico, una tradición de las más primitivas. O sea, no cabe la menor duda que el Señor quiso hacer ese gesto eucarístico, ese culto eucarístico. Interesantemente, San Pablo después, que habla de la institución de la Eucaristía, habla después de las consecuencias nefastas de profanar el Santísimo Sacramento. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 32. Qué interesante. O sea, alguien puede morir, dice San Pablo, si profana el Santísimo Sacramento. Pero ven acá, profanar un símbolo te acarrea muerte. No, es que no es un símbolo. O sea, el Señor no va a castigar a nadie porque malinterprete un símbolo o malinterprete una mera representación. Sin embargo, se es culpable cuando se atenta contra el ser de Dios, lo que Dios es. Por lo tanto, eso que vemos sobre el altar es el cuerpo y la sangre del Señor, es Dios mismo. Pero San Pablo comienza a hablar en 1 Corintios capítulo 10 sobre la Eucaristía y la presenta como un momento de gala exclusivo para la conversión. Mira lo importante que viene a ser la Eucaristía. La Eucaristía era de la que participaba, del culto que participaban los cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 42. El precepto eucarístico los domingos, Hechos capítulo 20, versículo 7. Claro, y no hemos hablado del andamiaje del Antiguo Testamento sobre el cual el Señor Jesús hace ese culto. La profecía de Malaquías. Malaquías profetiza la Santa Eucaristía
Cuando dice, en el futuro se va a llevar a cabo un culto en todo lugar que va a ser hecho de forma digna por los gentiles. Mira qué interesante, no está hablando del culto del Antiguo Testamento, que se hace solamente en Jerusalén y que hacían solamente los sacerdotes judíos. No, ahora todo el mundo, un culto de repercusión cósmica. ¿Ah? Es interesante porque Hebreos en el Nuevo Testamento nos habla del sacerdocio universal de Jesucristo, que es la consecuencia de ese culto que Cristo establece, que es la Santa Eucaristía. Y me quedo corto, porque Evangelio según San Juan, que nos falta, capítulo 6. Señora Miriam, más de 40 versículos de boca del Señor, en lo que el Señor habla de forma inequívoca de su presencia real en la Eucaristía. ¿Ah? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo estoy leyendo, pero lo estoy leyendo desde los manuscritos. Hay una colección hay existente poco más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Todos están agrupados en una edición alemana que se llama Nestlé. Yo tenía eso. Y yo lo estoy leyendo desde el original. Y en el versículo 54 del capítulo 6, el Señor cambia el verbo cuando se refiere a comer. El Señor está hablando de jófage, el que come. Y cuando los judíos incrédulos dicen, pero ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne y a beber su sangre? No solamente se mantuvo firme, sino que ahora lo hace más crudo. Ahora cambia a jotrogón. Ahora no solamente el que me come, ahora el que, para hacerlo más dramático, el que me mastica, el que me roe, el que me muerde con los dientes. Por eso es que a partir de ese versículo, ¿qué hace la multitud? Se va, este hombre es demasiado crudo, esto es imposible, ¿cómo puede ser? Y el Señor no lo corrigió. Es increíble porque en el Evangelio según San Juan, siempre que el Señor es malinterpretado, Él siempre corrige. Aquí no corrige porque no lo malinterpretaron, en el sentido de que ellos interpretaron que el Señor estaba hablando de comérselo. Ellos no lo quisieron creer, pero el Señor está hablando de comérselo y el Señor no lo corrigió. Y otras particularidades de ese pasaje eucarístico de San Juan capítulo 6 que podemos abundar también. Exactamente, qué lástima que tengamos que avanzar en su testimonio para profundizar en todas estas cosas con las cuales usted se encontró. Pero a ver, ¿qué se removió en usted? Y lo digo desde el corazón, que lo desmoronó como evangélico. ¿Se recuerda en el primer programa que hablamos de mi intención de ser un buen pastor? Ajá, sí. Ahora yo descubro que queriendo ser un buen pastor, yo no tengo el poder dado por Jesucristo a sus verdaderos discípulos para convertir un trozo de pan y un poco de vino en su cuerpo y su sangre. Qué interesante. Yo quería ser un buen pastor y resulta que yo no tenía el poder ahora dado por Cristo a sus verdaderos ministros para que en su nombre perdonen pecados. San Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Con la intención no basta, ni con la preparación que tenía. No. Yo debía ser un ministro ordenado por la iglesia que dispensa, que tiene la facultad de dispensar el sacramento del orden por el cual se transmiten esos poderes. Quería ser un buen pastor y no podía alimentar a mi feligresía. Podía decirle cosas bonitas, podía interpretar en la Biblia a mi manera lo mejor que podía, pero no podía alimentarles con el cuerpo y la sangre del Señor. Además, no estaba en comunión con la iglesia que podía transmitirme el sentido correcto de la Santa Biblia que tanto yo amaba. Hay muchas cosas que podemos traer a colación de nuevo sobre la Santa Eucaristía. Quiero decirle, en mi página de internet está una versión escrita del testimonio que enfatiza la Eucaristía y en el cual hago un desglose, un análisis del Evangelio según San Juan capítulo 6. La gente lo puede leer, lo puede copiar, lo puede distribuir, puede hacer lo que quieran con él. Pero bueno, ¿en qué momento toma usted la decisión o cómo fue ese tomar la decisión de hacerse católico? Mire, es que yo me resistí, no quería. Claro, lo digo para mi vergüenza, o sea, claro, yo sé que mucha gente me está viendo y a mí lo que me conviene es decir, yo me di cuenta de esto y enseguida lo acepté, lo reconocí porque yo soy santo, soy bueno, pero no fue así. Primero decidí actuar como un hipócrita, esta es la verdad, pero no me conviene. Pero, doña Miriam, la verdad, cuando la verdad le posee a uno, esa verdad sale a borbotones hasta por los poros y mi gente se daba cuenta.
mi esposa se daba cuenta, mi esposa pero me decía, los hermanos murmuran. Y como que el contenido de tu predicación como que varía. Oye, ¿y por qué predicaste sobre la Virgen María el domingo pasado? Nosotros no predicamos sobre eso, ¿me entiendes? Fernando, ¿por qué ahora tu énfasis y tu interés en celebrar la Cena del Señor constantemente? Fernando, ¿por qué nos estás hablando ahora acerca de una presencia real? Es un símbolo. ¿Por qué nos estás hablando de una presencia real? Fernando, ¿qué son esos libros que estás leyendo? Eso lo escribió Joseph Ratzinger, un cardenal católico. ¿Me entiendes? Fernando, lograste el sueño de tu vida. Eres profesor de nuestro seminario. Te pueden despedir. Porque es que en mis clases era otra cosa. Nosotros creíamos que había dispensas para permitir la disolución del matrimonio. Pero yo sin saberlo, yo sin quererlo, estaba afín con la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio de la iglesia católica. Un estudiante me recriminó una vez y me dijo, pero eso es catolicismo. Y yo le decía, no, esto no es catolicismo, esto es lo que dice la Biblia. O sea, y eventualmente se generaron unas dificultades que me forzaron. O sea, no fue porque yo quise, esto me forzó. Y claro, otro problema que tenía era mi esposa. Cómo yo decirle, cómo notificarle, eso retrasó también mucho más mi decisión. Eventualmente ella me confrontó, no tuve otra salida, le dije que iba a renunciar, me siguió forzando durante varios días más hasta que en la sala de mi casa tuve que decirle que me iba a ser católico y pagué las consecuencias. O sea, ¿qué tan dolorosa? ¿Cuál fue el costo de esa decisión? Me dejó, mi esposa me dejó. Mi esposa me dejó. Fueron los 2 meses peores de mi vida. El matrimonio ideal ahora estaba en boca de todos. Mi esposa hoy confiesa que recibió llamadas de amigos comunes que le sugerían el divorcio. O sea, yo digo esto para que la gente se dé cuenta de por qué enseño como enseño y por qué digo las cosas como las digo. Porque nosotros estuvimos dispuestos a perderlo todo. O sea, yo estuve a punto de perderlo todo. Yo lo arriesgué. Todo, inclusive hasta el bienestar de mi familia. Entonces, claro, esto es mucho más crítico aún, porque yo había decidido hacerme católico, pero no tenía la espiritualidad católica. La espiritualidad mía era la evangélica. ¿Y cuál era esa espiritualidad evangélica que yo tenía antes? Si las cosas me van bien, Dios está conmigo. Si las cosas me van mal, Dios me abandonó. Era, claro, yo sé que da risa ahora, pero casualmente es el ideario religioso que tiene fascinados a muchos católicos actualmente. Esa religiosidad ya fuera fácil y trivial, que interpreta los asuntos divinos con óptica humana. Pero esa era mi fe. Todo eso agravó el asunto porque inclusive pensé que el Señor me había abandonado después que Él me llevó y me forzó a tomar una decisión tan dramática como esa. Yo siempre he dicho, porque he tenido testimonios de muchos convertidos en este programa, que los convertidos abrazan la fe católica con una pasión increíble. ¿Usted cómo abrazó el catolicismo? ¿Cómo usted, digamos, se unió a esta gran familia? Bueno, primero lo que me interesaba era mi familia. Entonces, esto comencé a tratarlo de 2 maneras. Con oración y algunas experiencias espirituales. Pero ahora me doy mucho más a la oración por el problema familiar, ¿no? La oración y segundo, mucho romance también. Mucha oración y mucho romance. Eventualmente Lisette fue teniendo también sus experiencias, Lisette es mi esposa, sí. Fue teniendo sus experiencias espirituales y fue también haciendo sus investigaciones. Investigaciones y descubrimientos que la llevaron a reconciliarse conmigo. Después que nos reconciliamos, aún así ella no tomaba la decisión de entrar a la Iglesia Católica. Fue después que me sorprendió con eso, de que sí íbamos a entrar todos a la Iglesia Católica y me hizo la salvedad, y esto es importante. Tus hijos, yo no me voy a hacer católica porque tú te hayas hecho católica, porque yo tengo mi propio criterio. Es que yo he descubierto lo mismo que tú has descubierto y creo que mucho más. Por eso es que muchas personas dicen ahora, tu esposa es más católica que tú, porque es que Lisette abrazó la fe también de una forma muy, muy fuerte. Entonces fue difícil porque entonces la iglesia no sabía qué hacer con nosotros. Entonces, claro, había unos procesos que hay que hacer de catecumenado de adultos, etcétera.
pero ya yo estaba doctorándome, enseñaba teología, sabía bastante doctrina, me sabía el catecismo, los textos de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tipo? Y el miedo también, ¿será esto legítimo? Que no nos vayan a meter aquí un caballo de Troya. Así que tuvimos que ir en contra de todo eso, cosas naturales, entiendo yo, que sucedieron, y fuimos allanando algunas dudas, dándole confianza a nuestra gente. Los obispos se pusieron muy contentos, especialmente el arzobispo de San Juan, que es el pastor de nuestra arquidiócesis donde nosotros funcionamos en la actualidad, y él mismo entonces, después de varios meses, prescribió que un diácono de muy buena formación, experto en esto del catecumenado de adultos, nos asistiera y nos ayudara en el proceso de entrar a la Iglesia Católica. Precisamente en ese proceso de hacerse católico, usted se confesó y tengo entendido que sucedió algo muy curioso. Cuéntenos, por favor, esa Eso anécdota. fue antes de hacerme católico. Dios mío, ¿por qué me hace esa pregunta? Dios mío, es que se suponía que yo no lo hiciera. Ajá. Mira hasta dónde usted me ha llevado a mí. Se suponía que yo no lo hiciera porque yo no era católico. Pero fue una de las pruebas que yo le iba poniendo al Señor, porque yo no quería hacerme católico. Recuerde mi criterio de autoridad. ¿Cuál llegó a ser en un momento dado? Pues si esto es verdad, yo lo tengo que sentir. Si esto es verdad, yo lo tengo que sentir. Y estos católicos dicen que tienen poder para perdonar pecados. Dicen que estos curas tienen poder para perdonar pecados. Pues si ellos tienen ese poder, yo voy a ver si es verdad que lo tienen. Y si lo tienen, yo lo voy a sentir. Entonces, fue un gesto inmaduro, lo reconozco. Me da vergüenza frente a su señoría. Pero yo no sabía que no podía. Yo simplemente compro un ritual de la confesión, me lo aprendo completo y me lo aprendo porque yo lo quería hacer bien. Porque siempre que esperaba encontrar una puerta de salida para no serme católico, eventualmente siempre me encontraba de forma más contundente con la verdad católica. Así que yo lo quería hacer bien, porque si yo lo hacía mal y resulta que no lo sentía, que después el Señor no me fuera a decir, no sentiste porque no lo hiciste bien. Así que yo seguía el ritual a las mil maravillas, me lo aprendí de memoria. Yo tengo muchos defectos, pero mi memoria es fotográfica. Así que me lo aprendí. Fui al confesionario, el cura me saluda y me saluda con un saludo que no esté incluido en el ritual que yo me aprendí de memoria, que es Ave María Purísima. Y esto fue increíble porque vuelve y lo dice, y entonces yo me encuentro entre la espada de la pared y le respondo gloria, gloria a Dios, amén, aleluya, y no daba con la respuesta. Yo nunca había sido católico en mi vida, qué sé yo que era sin pecado concebida. Bueno, la cosa es que se dio la confesión, se me absorbió y salí flotando y salí caminando como un borracho y fue una experiencia maravillosa. Yo no sabía lo que me sucedía, pero yo estaba borracho sin haber tomado una gota de alcohol. Borracho, pero actuaba como borracho, no me podía sostener mis propios pies. Quedó noqueado. No, noqueado, hasta que llegó el texto de Hechos capítulo 2 a mi mente, porque yo le preguntaba al Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? Y en ese momento, gran día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, ahí me llegó la clave de todo. El Señor me habló a través de ese texto. Cuando acusaban a aquellos primeros hermanos nuestros de estar borrachos por la efusión de Pentecostés, San Pedro los defiende y me habla a mí 2000 años después diciendo, estos no están borrachos, sino que están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Otra evidencia más, a pesar de que lo hice mal, una evidencia más de que el Señor estaba en todo esto. Bueno, los hermanos separados, los cristianos, los evangélicos, siempre nos sacan en cara a nosotros los católicos que adoramos imágenes, que veneramos a la Santísima Virgen María, en fin, muchas cosas. Y yo quiero preguntarle precisamente cómo fue su encuentro con María. ¿Cómo se encontró usted con esta figura? María, en la misma escuela de teología católica, me encontré con ese documento de Martín Lutero que le decía en el primer programa. Martín Lutero decía cosas muy bonitas de la Virgen María, sobre todo dos. Primero, que ella es Madre de Dios y lo dice 6 veces más en el documento. Segundo, habla de una relación especialísima, única, exclusiva de la Virgen María con el Espíritu Santo, hasta que por virtud de esa experiencia con el Espíritu Santo, el Verbo que coexistía con el Padre tomó carne de su carne y sangre de su sangre. Hablaba, o sea, en estos términos profundos, profundísimos. Y a mí eso me llamó la atención. Me llamó la atención porque después investigo y me doy cuenta que los
primeros reformadores creían en la maternidad divina de la Virgen, bueno, porque no eran tan ilusos, ellos sabían que ir en contra de la maternidad divina de la Virgen es ir en contra de la divinidad de Cristo, porque ellos sabían que el dogma en su génesis no es mariano, es cristológico, se da para defender la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Y decir María no es madre de Dios, es decir, Jesucristo no es Dios. Por eso fue que se definió el dogma de esa manera. Los reformadores lo sabían, nosotros lo desconocíamos ahora 500 años después. Eso me da pie a profundizar mucho más y descubrí cosas maravillosas de la Virgen, que si empezamos por aquí ahora a hablar de todo eso. ¿Qué lo enamoró de ella? Fueron, primero, entenderla como madre. Pero ella no es madre de cualquier hijo de vecino, ella es madre de un rey. Y resulta que aquella primera iglesia no era colombiana como usted ni puertorriqueña como yo. Aquella primera iglesia era judía, hebrea, mentalidad hebrea. Y según la cultura de ellos, la reina no era la esposa del rey, como pensamos usted y yo occidentales. Para ellos la reina es la madre del rey. Y resulta que la reina en la corte real de Israel tenía un puesto de honor y acceso directo al rey, y todo el mundo en Israel sabía que lo que pedía la reina, eso se hacía. Y por ahí para abajo el fundamento bíblico que valida todo eso. El caso es que usted reza el rosario, ¿cierto? O todos los días. Todos los días, qué maravilla. Se nos acaba el tiempo, pero dos cositas así rápidamente. La primera, ¿cuál cree que es ahora su responsabilidad como católico? Mi responsabilidad es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 1285. Dice que nosotros los confirmados tenemos el deber de extender y defender la fe católica. No hay tal cosa como un católico sin apostolado. Eso no existe, eso es una quimera. El católico que no hace apostolado no es católico, no es católico. El católico por definición hace apostolado. Tiene el deber, es que es imposible que una antorcha no ilumine, no propague su calor. Si no hay calor que propagar, si no hay fuego que ilumine, estás apagado. Entonces hay que encender la antorcha. Si eres una antorcha encendida, como consecuencia se hace apostolado. O sea, mi deber, mi trabajo es hacer apostolado, y lo hago de varias maneras, formando, pero esa formación tiene una finalidad, y esa finalidad es de relación con Dios, de espiritualidad profunda. Es una formación que te induce a creer, a actuar de acuerdo con tu fe. Por eso hablamos siempre de espiritualidad, hablamos de doctrina y hablamos siempre de espiritualidad, perdón, siempre de apostolado o de evangelización. Últimamente también estamos hablando mucho de carácter, de identidad. Le digo mucho a los sacerdotes que interactúo con ellos, es muy bueno tratar bien a la gente, pero en lo que aprendemos a tratar bien a la gente, ¿por qué no le enseñamos a fortalecer su carácter y su identidad para que no se nos vayan, aunque los traten bien en el otro lado? Finalmente, porque ya me dicen que adiós, que adiós. ¡Qué pena! No, finalmente lo siguiente, doctor, ahora que es católico y que llegó al catolicismo después de estudiar muchísimo, ¿hay algo que le talle, hay algo que no le guste de la Iglesia Católica? Pues seguro. Esto es interesante, Dios mío. Seguro, hay cosas siempre, es que así es el amor. Hay cosas de mi esposa que no me gustan. Hay cosas que no me gustan. Déjenos siquiera una de pronto algo que usted diga, voy a seguir estudiando sobre esto porque no me gusta. No hay problema con la doctrina. El problema ahora es la pastoral. El problema ahora es la falta de identidad y de carácter de la masa católica. Y también que nuestros pastores entiendan que su primera tarea es pastoral antes que administrativa, y que a ellos les debe doler cuando un católico se va para otro lugar. Les debe doler. Ajá. Un pastor da su vida por las ovejas. Yo, si fuese obispo, no podría dormir. Me dolería, la verdad. Y yo sé que ellos sufren, yo sé que sufren. Pero es necesario transmitirles esto. O sea, queremos hacer el trabajo, pero nos tienen que alimentar. Y hay que frenar realmente que hay un desangre, porque realmente, tristemente, muchos católicos, por falta de una educación, de estudiar más las Sagradas Escrituras, terminan en estas llamadas sectas de garajes, que ya sabemos y que podríamos hablar muchísimo. Pero bueno, doctor, qué gusto haberlo conocido. Se me queda cantidad de preguntas, como siempre, con los invitados, pero era una persona muy interesante. Gracias, es un placer, agradezco muchísimo la invitación. Bueno, y les deja entonces el doctor Fernando Casanova su correo electrónico para quienes quieran conocer las conferencias que tiene en internet.
Que tengan un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias.